Seguimos con Pedro Elías Blum. Fíjate, yo sostengo que aquí hay que hacer una mezcla de lo que hicieron los americanos y de lo que hicieron los chinos. Venezuela debería tomar ambos ejemplos. A los americanos me refiero en que cuando se constituyó, cuando se liberaron del dominio inglés, los, como ellos mismos llaman, padres fundadores, visualizaron un país y la Constitución lo expresó. Entonces, la solidez de la institucionalidad democrática americana, desde 1700 finales hasta nuestros días, le ha permitido convertirse en la potencia que es, aparte, muchas otras cosas, sobre todo el poderío armado, pero el poderío económico tiene que ver con que las instituciones en Estados Unidos funcionan. Nuestras instituciones, después de la guerra de independencia, demostraron mucha fragilidad. Primero, no existían. Y segundo, cambiaban cada rato con los caudillos. Entonces cambiaban las constituciones, había constituyentes a montones. Solo Guzmán Blanco y Gómez producen el Estado venezolano, tengan claridad. Entonces nosotros necesitamos que este Estado no sea el Estado de la revolución del partido de gobierno, sino un Estado que ayude a conseguir unos nortes de desarrollo, que son los chinos. Fíjate, la diferencia entre los chinos y los rusos es que los rusos vivían en guerra. Y Stalin, primero la guerra interna, la revolución bolchevique, pero hubo una guerra larga entre los blancos, que era la contra, y los bolcheviques y la revolución. Esa guerra fue muy larga. Después vino la Segunda Guerra Mundial y más todavía. Pero además Stalin construyó un partido gobierno-estado, que era dueño de todo, dueño de la vida, la conciencia, de todo. Y eso produjo estancamiento porque además había el discurso ideológico era contra el capitalismo y entonces no había prosperidad. El discurso de los chinos cambiaron el Estado para poder tener todo ese boom económico que tienen para favorecer las empresas y la productividad. Eso hay que hacerlo en Venezuela también. Pero todo eso pasa por la capacidad que tenga la sociedad venezolana de llegar a acuerdos. Cuando tú revisas los acuerdos de Barbados, todos los que se han hecho aquí, porque aquí se metió desde el Vaticano, la Fundación Carter, aquí ha pasado todo el mundo, todo eso fracasa porque los factores que discuten, lo que están pendientes es de violar los acuerdos. No se respetan los acuerdos. Siempre se acusa el uno al otro y cuando tú revisas, la oposición ha roto más acuerdos que el gobierno. Eso lo sabes tú. Bueno, porque la oposición, régimen, la cosa, tú eres un vendido, traicionar es negociar. Todo ese discurso, bueno, ha sido arrojado un resultado que ha favorecido al gobierno. Entonces, tiene que haber una mentalidad en el liderazgo, por eso yo entiendo lo que tú planteas. El liderazgo tiene que entender que si seguimos en conflicto, en esta guerra no declarada, pero guerra al fin, con estos odios, pidiendo que vengan otros a resolvernos nuestros problemas, aquí no va a haber solución. Debemos aprender de los colombianos. Claro, claro. Bueno, fíjate que te faltó agregar ahí que los Estados Unidos incumplió una parte del acuerdo de Qatar. Eso no lo sabe mucha gente, pero yo leí el acuerdo original y le seguí los pasos y veía cómo cada uno iba, el gobierno iba aprobando e iba haciendo cosas y Estados Unidos también, y llegó un momento que Estados Unidos no cumplió, ¿no? Y todo eso nos ha generado y nos ha profundizado este conflicto político, ¿no? Efectivamente, yo creo que tenemos que llegar a unos acuerdos políticos. En este momento uno no sabe, la gente que está viendo no sabe con quién sería el acuerdo, porque pues obviamente todas las instituciones, todas las gobernaciones, ahora vendrán las alcaldías, hay un fuerte presencia del gobierno en lo político, que casi no le haría falta llegar a ningún acuerdo con el liderazgo opositor, ¿no? Pero el acuerdo es entre todos, el acuerdo es, y obviamente, eso no es populismo, o sea, la gente la gente requiere tener representantes que hablen por el pueblo, por las mayorías, ¿no? Hay mayorías en el lado de la oposición, mayorías en el lado del sector del gobierno. Entonces, yo creo que, una vez estuvimos hablando de eso, yo creo que hacer una consulta nacional, ¿no? Por ejemplo, eso se llaman diálogos nacionales, ¿no? Diálogos nacionales. Eso está en la literatura de resolución de conflictos y eso no es algo que estoy inventando yo.
Un diálogo nacional se hace sobre un tema, puede ser, de importancia, de gran importancia. Lo tiene que convocar el presidente de turno, del que esté, y se organiza entre todo el país. Por ejemplo, para decir, bueno, la economía, cómo es el sistema económico que vamos a tener, qué vamos a hacer con el petróleo, ¿no? Entonces, se podría hacer un gran diálogo nacional. Es una propuesta que yo haría aquí públicamente, que el presidente convoque un diálogo nacional con un tema puntual, el sistema económico. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? ¿Verdad? Porque evidentemente hay cosas en el gobierno que han funcionado y unas que no, ¿no? Igual en el pasado. Entonces, por ahí podríamos lograr ese diálogo, pero tiene que ser entre todos. Creo que ya el liderazgo por ahora no ha podido resolver, entonces hay que abrirse a todos, en todo el país, un diálogo nacional con ese punto específico, el sistema económico. ¿Qué vamos a hacer con la economía? Yo le agregaría con el petróleo, es decir, economía y petróleo. Ahí tenemos que hacer un gran acuerdo entre todos los venezolanos, que se ha promovido como debe ser, como es académicamente, convocado por el presidente. Y que este liderazgo económico, social, religioso en todo el país pueda participar y que de ahí, de verdad, entonces se hagan los cambios que tengan que haber y meterlos en una reforma constitucional, si es que es necesario hacer la reforma constitucional. Entonces, eso es lo que yo propondría por ahí. Ahora, hace rato hablábamos, Kiko, que yo decía, bueno, pero está bien resolver el problema político, etcétera, pero la gente necesita mañana o más tarde ir a comprar la comida para la cena. O se le fue la luz, o se le fue el agua, no tiene el gas, etcétera, ¿no? Una cantidad de problemas que tiene la gente que requieren que se resuelvan lo más pronto posible. Pero también tienes un gobierno que te dice, bueno, pero espérate, que yo no te puedo el gas porque tengo unas sanciones. El problema es la gasolina porque tengo unas sanciones que no me permiten, etcétera, etcétera. O sea, cada parte tiene unas razones. Yo puedo estar de acuerdo con una, puedo estar en desacuerdo con otra, pero lo que importa es que sí tenemos un conflicto que está generando, que ha venido generando problemas para el pueblo, para la gente en general. Yo haría una segunda propuesta de esta conversación, gracias a tus comentarios. Se me prenden luces ahí, ¿no? Porque tú eres una persona muy culta, Kiko. Dices una cantidad de pues cosas. soy magallanero. Yo no, yo sí en La Guaira. Fíjate, tenemos recursos. ¿Dónde está el conflicto de las sanciones y el conflicto político mayor? En nuestros recursos naturales. El petróleo. Ahí es donde tenemos, ¿verdad? Sanciones. Claro, los americanos entran no porque la libertad, la por el petróleo. Bueno, claro, pero es que todos los países, aquí participaron 60 países en nuestro conflicto político, sí. ¿verdad? Porque ellos están haciendo todo su trabajo. Si tú sus fueras intereses. embajador de Venezuela en Alemania, estarías buscando los intereses de Venezuela. Claro. O sea, eso es así, todo un cuerpo diplomático y países apoyaron unas posiciones políticas y bueno, ellos estaban haciendo su trabajo. El problema es que los venezolanos no estamos haciendo el nuestro. Y yo creo que hay que rescatar un poco el nacionalismo. Yo creo que yo cuando vi aquello del referéndum, y me estoy desviando un poco, pero me vas a recordar, aquello del referéndum de Guyana, ¿verdad? Mira, ahí no era un conflicto entre venezolanos, entre oposición y gobierno. Es un conflicto entre Venezuela y Guyana. Claro que yo tenía que ir a votar. Había que apoyar eso. No, la gente votó. Tú tienes que... Eso es mentira que la gente no votó. Porque después nos dimos cuenta que la cosa es muy rápida. En la elección entre Maduro y la oposición, ¿cómo se llama? González Urrutia, que supuestamente votó un gentío. Bueno, a mediodía ya no había gente votando porque la gente vota en segundo. Entonces, nos quisieron vender que la gente no había votado en el Esequibo. Sí votó. Claro, pero lo que yo quiero referirme es que sí hubo gente, liderazgo opositor, ¿verdad? Y algunos que eran del gobierno, que
ya no lo son, criticando que no había que ir a votar, Sí. ¿no? Como una medición de fuerza entre gobierno y oposición. Algo muy malo, porque nosotros tenemos que rescatar el nacionalismo. Nosotros tenemos que poner primero los intereses de Venezuela y tenemos que primero, vamos a discutir las cosas nosotros aquí adentro. Nosotros no podemos salir. Yo siempre que iba a Estados Unidos, yo siempre estoy yendo, voy, vengo. Allá fue donde fundamos el grupo de Boston, ¿no? Por cierto. Y después continuamos trabajando aquí. Yo cada vez que iba, yo veía personas, porque estuve en reuniones con venezolanos de ambos sectores. Unos dando explicaciones allá de las cosas que pasaban aquí. Y otros diciendo, ay, allá me están pegando. Tristes las dos cosas. Así es. Porque Fíjate, yo no voy a ir a Estados Unidos a quejarte. rendir cuenta. Sí. Ni tampoco a pegar chisme que aquí yo no me puedo defender Sí. o no sé cómo hacer las Vamos a cosas. hablar de todo eso, pero ya la señorita Yesenia Balcha, que ha regresado, aquí está, no podíamos vivir, me faltaba el aire.